Conversamos ahora con el expresidente, diputado del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Diputado, bienvenido a CNN Chile. Muy buenas tardes. ¿Cómo diría usted que se encuentra con respecto a la reacción que ha tenido la democracia cristiana con la situación del ministro Burgos? ¿Cómo describiría su estado de ánimo al respecto? El estado de ánimo no lo sé. Creo que la calificación yo le diría que fue absolutamente desproporcionada. Muy desafortunada desde ese punto de vista. Aquí se cometió un error, no cabe ninguna duda. Se asumió el error. El presidente se reunió con su ministro. Yo entiendo que se resolvió el problema. Yo lo vi posteriormente en una actividad del ministro Pacheco en que estaba uno al lado del otro, bromeando, una actitud muy coloquial. Todo lo demás yo encuentro que fue algo que es muy propio del sistema político chileno, los partidos, que es profundizar los errores, perfeccionarlos. En Chile tenemos la costumbre de perfeccionar los errores. En mi distrito se usa una palabra un poquito más chilena, ¿eh? ¿Cuál? Estamos muy de tarde todavía, pero perfeccionarlo, ¿eh? Y creo que eso sucedió. Entonces usted comprenderá que a un error de esta naturaleza no se le puede responder con un ejercicio de enlace, eso es así de concreto. Y creo que aquí hubo una exagerada victimización por parte de la democracia cristiana, que espero se resuelva ya. O sea, ¿qué mucho más da esto? Y no es exagerado también calificarlo de ejercicio de enlace, que nos retrotrae a otro tipo de situaciones. Puede ser, ¿eh? Pero mire, cuando alguien dice que sería interesante que la democracia cristiana evaluara su participación en el gobierno, un niño se pone más creativo y dice, tal vez lo que podríamos hacer es salir del gabinete político y quedarnos solo en lo sectorial. Toda la mesa se reúne, hay 8 o 10 voceros. Claro, faltó ponerse el negrillo en la cara nomás para que pareciera ejercicio de enlace. Ahora, el niño creativo, para ocupar sus palabras, que decía que no tenía mucho que hacer en el equipo político en estas condiciones, es el presidente de la democracia cristiana, ni más ni menos. Sí, también le escuché a Gutenberg hubo mucha creatividad en estos días, ¿eh? También se lo escuchó a Gutenberg, Ignacio Hugo, que también elaboró. Si aquí hubo mucho sentido de ciencia política en todo esto. ¿Y no cree que había razones justificadas para que en la democracia cristiana hubiera un sentimiento de molestia? O sea, yo creo que si se cometió un error, y yo creo que manifestar la molestia me parece absolutamente razonable. Pero hay que manifestarla sobre la base de resolver el problema, no hacerlo más grave. ¿Alguien se acuerda que la presidenta anduvo en Temuco el otro día? Entonces, un hecho político de esa envergadura pasó sin pena ni gloria a propósito de un desacierto, le reitero, yo no lo voy a negar, pero este desacierto se transformó en un hecho político de una mayor envergadura que tuvo casi olor a crisis política. ¿Intentó sacar provecho a la democracia cristiana o está intentando sacar provecho? No me atrevería a hacer una aseveración de esa naturaleza, sería incorporarle, no me haga incorporar a mí al perfeccionamiento del error, porque por una frase de esa naturaleza me incorporaría de manual, pero no creo, yo creo que yo lo entiendo. Creo que hay una exageración desafortunada, creo que esto se podría haber resuelto de más fácil manera, creo que la presidenta con el ministro así lo hicieron, y el resto ya es teleserie nomás. ¿Esta equivocación es responsabilidad del segundo piso, como se ha dicho y se ha reiterado desde la democracia cristiana, del equipo de asesores? El propio ministro Burgos dijo el equipo de asesores de la presidenta, apuntando lo mismo. Yo en eso tendría cuidado porque a mí me gustaría que el ministro me dijera quién es el segundo piso. Porque hasta donde yo sé, las veces que era la moneda, en el segundo piso está la presidenta, ¿no? ¿A eso se refiere? Sería bueno que lo precisaran. Porque esto del segundo piso, estas entelequias, estas creaciones arquitectónico-políticas que se hacen, siempre generan un cierto ruido, pero son poco precisas. Le propongo una cosa distinta. Fijemos el parámetro de que el que se comete un error da un paso al lado. Fijemos ese parámetro, pero fijémoslo para todo. El que comete un error da un paso para el lado. Sea en el partido, sea en el gobierno, sea donde sea. Si aplicamos esto parejito, no hay ningún problema. Pero en consecuencia son pocos los que pueden pontificar respecto de esto. Ya le digo, fijemos la regla. El que comete un error va sin para el lado. ¿Mensaje para el presidente de la DC? No. Yo cometen errores mucho. Pero parece que era un mensaje para él, ¿no? Yo no para qué le dar mensajes. El que comete un error da un pasito para el lado. Si fijamos esa política, yo me la compro al tiro. Cuando se habla del segundo piso, generalmente se habla de varias personas, pero fundamentalmente de Ana Lía Uriarte, que es militante socialista. Así es. ¿Ustedes creen que Ana Lía Uriarte ha hecho una buena gestión, que es un activo tenerla en el gobierno? Yo creo que sí. La compañera Ana Lía es una destacada militante del Partido Socialista, una destacada abogado, además. Fue ministra en el gabinete del primer gobierno de la presidenta Bachelet, del medio ambiente. Es profesora universitaria, es una persona muy solvente. Tiene un compromiso político y, ojo, y tiene una relación de confianza y lealtad con la presidenta
que es propio de la jefatura de gabinete. Es muy difícil pensar en una jefatura de gabinete en que no haya una relación de confianza, certeza, prudencia y silencio. ¿No es precisamente el problema que haya demasiado poder puesto en estas relaciones de confianza y lealtad y demasiado poco en el poder más formal que debería tener el ministro del Interior, por ejemplo? Es que si eso fuese así, el problema no está en el segundo piso, pues. El problema está en el otro segmento al que usted se refiere. Mire, yo fui ministro del Trabajo de la presidenta Bachelet. La presidenta firmó un papel y que decía que me designaba ministro del Trabajo y me dio una tarea en lo grueso. Y yo hice la pega. Si alguna vez cometí un error, la presidenta tomó el teléfono, me llamó y me dijo, ministro, me lo decía de otra manera, más coloquial, pero ministro, esto está mal hecho, qué sé yo. Si no me llamaba, yo hacía mi pega. Pero hay algunos que piensan que todos los días esperar que le digan, no, y eso no es posible en los gobiernos. Entonces, yo siento que de repente esta teoría del empoderamiento, no sé qué consiste, oye. No sé si hay que todos los días pasando por el lado de alguien poniéndole, no sé, una espada en el hombro y diciéndole, tú eres caballero. No, si yo entiendo que basta con el decreto que firma la presidenta y el subsecretario del Interior. Con eso uno quedó empoderado. Lo que corresponde después es hacer la pega. Y si hay un error en la configuración de esa pega, no le quepa a usted ninguna duda que lo van a llamar por teléfono y van a decir, ¿sabe, ministro? Parece que no anduvo muy bien en esto, ¿qué le parece? Sí, y volvemos al punto tal, sí, da un pasito para el lado. Pero se puede hacer la pega cuando uno ni siquiera es informado, es expresamente excluido de las decisiones más importantes que se toman en su área de competencia. Es que yo siento, le insisto que creo que eso fue un error. Sin embargo, tampoco creo que sea casus belli. ¿Y por qué tienen que decirle todo, güey? Y que la presidenta de la República es la única persona de la moneda que tiene legitimidad ciudadana. El resto son todos, con el mayor respeto, son todos designados por ella. Y en consecuencia, si la presidenta decide ir mañana a Puente Alto y no le quiere avisar a nadie, y no le avisó a nadie, pues. A mí me encantaría que me avisara porque soy diputado de ese distrito, pero si no me avisa, ¿qué? ¿Voy a ir para allá, le voy a hacer un rezón, voy a hacerle puchero? Pero por favor. Pero que el ministro Burgos estaba trabajando el tema de la Araucanía. El viaje a la Araucanía era un tema político relevante. Es evidente que se le excluye de manera expresa. O sea, yo entiendo que se tomó la decisión de no avisarle, le reitero, pero que fue un error. Sin embargo, no creo que sea un error de una envergadura tal como para generar, y ese es mi punto, para generar lo que se generó. Sí, escúcheme, ayer todo el mundo, el comentario de la prensa era, se va, renuncia o no renuncia, y esto tiene olor a crisis. ¿Y para qué le digo todas las otras que ya nos referimos a ello? Entonces, ¿no le parece un poquito exagerado? ¿Exageró el ministro Burgos? Yo creo que está exageraron los partidos. Exageraron los partidos. ¿Y el ministro también al haber hecho esto público? Yo creo que podía haber colaborado un poquito más. ¿En qué condiciones queda ahora el ministro Burgos? Haciendo su pega, pues. Pero sí, ¿por qué? Es que ese es mi punto. ¿Por qué todos los días hay que estar pendiente de que hoy día tengo más poder, tengo menos poder? Si ser ministro, por favor. Claro, es ministro y que haga su pega. ¿Sabe cuándo va a quedar sin pena ni gloria? Cuando al hacer su pega la presidenta le digo, ¿sabe? Perdí la confianza. Mientras eso no suceda, y eso es un acto formal, la presidenta lo llama y le dice, ¿sabe? Le tengo buena, me cae súper bien, pero no le tengo confianza en la pega que está haciendo. Esto no es un tema personal. Ese día se terminó el problema. Pero las pegas políticas tienen que ver con cuánto poder se tiene dentro de un gobierno. Usted lo sabe bien, usted era ministro del Trabajo, había un ministro de Hacienda, Andrés Velasco, que tenía posturas distintas a las suyas, y había dos poderes que estaban en disputa. Y en algún momento uno tenía más poder que el otro. Evidentemente, que también hiciera su pega dependía de quién la presidenta dijera es el que tiene la razón en una decisión determinada. Y así era, pues. Yo tenía controversias con Andrés Velasco, que es de público conocimiento, incluso algunas veces se ventilaron más allá de lo estrictamente interno, y cuando esas controversias había que resolverlas, se recurría a quien tenía que resolverlas. Le puedo contar, por ejemplo, que muchas veces fuimos a la presidenta, no siempre le encontró la razón al ministro del Trabajo. Más bien le encontró más veces la razón al ministro de Hacienda. Y me iba a amurrar por eso, o me iba a taimar, me iba a ir para la casa, me iba a poner a llorar. Por favor, si la política en eso. Quiero contarle otro acontecer, lo recuerdo perfectamente, cuando fue el tema de los contratistas, Codelco, todo este cuento. Yo recuerdo que con Andrés también tuvimos una controversia. ¿Sabe dónde llegamos a hablar? Llegamos al ministro del Interior. Él nos llamó, en su estilo parroquiano, nos dijo, ya vos cabrito, déjese de tonteras. Ya pues Andrés, cabréate, ya pues Osvaldo, cabréate, y se resolvió el problema. Así es, pues. Él sí tenía un liderazgo que le permitía trabajar con la presidenta Bachelet. Él hacía su pega.
Si este no es un problema le reitero, si este no es un problema subjetivo, no es un problema de que, pucha, hoy día ando bien, no tiene que ver con eso, perdone que insista en esto, porque si fuese así, esto sería una cofradía de amigos, pues. Y la política no es una cofradía de amigos, es una tarea. Uno es honrado con esa tarea, pero tiene que hacerla. ¿Y Burgos no la está haciendo? Yo creo que Burgos tiene que hacer más. Yo creo que el gran problema que hemos tenido es un problema de gestión política, se intentó resolver con el cambio de gabinete, y yo creo que este gabinete en esto todavía está al debe. Pero no es solo un problema de Burgos, en eso quiero ser preciso. El gabinete político lo constituyen 4, y el gabinete político en general lo constituyen los 20 y algo ministros. Todos tienen que dar el ancho. Termina un año, estamos en las últimas horas del año 2015, que ha sido extremadamente lo veo que no hay ninguna difícil, novedad aquí. Sí, porque hasta el final ha habido problemas. Extremadamente difícil para el gobierno y para la nueva mayoría. ¿Tiene posibilidades la nueva mayoría de sobrevivir más allá de lo que pasó el 2015 y de proyectarse? ¿O siendo realista usted ve que comienza a tener fecha de vencimiento? Yo creo que es difícil hacer un balance de positivo o negativo el término de este año. A pesar de lo que dicen otros, yo creo que fue un buen año, en 2 sentidos. Yo creo que hubo 2 o 3 conceptos que fueron relevantes, que se impusieron en la política chilena. El primero, la reforma tributaria. La reforma tributaria quedó demostrado que recaudaba y que quienes pagan son los ricos. Yo sé que este lenguaje no le gusta mucho, pero quedó demostrado. Y quedó demostrado por un órgano externo. O sea, todo esto que se armó de que iba a afectar la clase media, hasta ahora no ha sucedido. Y segundo, se interpuso el tema de la inclusión en materia educacional, y también se dijo que se iban a cerrar colegios, qué sé yo. Fíjese que pasó exactamente lo contrario. Fueron mucho más los colegios, creo que 2 colegios anunciaron su cierre, creo que finalmente fue 1, y sin embargo la cantidad de colegios que pasaron de particular subvencionado a gratuito en mi distrito fue tremendo. En consecuencia, se destruyó también esa demonización. Y terminamos el año incorporando un concepto que ahora todo el mundo lo asume como tal, la gratuidad. Ya me voy a referir al método porque entiendo que para allá va su pregunta. Pero la gratuidad llegó para instalarse. A mí me sorprendió gratamente ver como los mismos que han venido al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, decían, nosotros estamos de acuerdo con la gratuidad. Esos son 3 triunfos políticos de fondo, conceptuales, de la filosofía política del programa, si me permite decirlo así. El otro gran acierto de este año, y lo voy a decir en positivo, es que se develaron las trucherías. Algunos dirán, pucha, fue el año de la corrupción. Sí, pero porque se supo la corrupción, O sea, este no es un mal año. ¿Cómo alguien va a decir que es un mal año? Porque se descubrieron, se develaron, se investigaron y se esclarecieron. Hasta ahora, falta todavía, la corrupción. Estando de acuerdo con eso, que se develaron cosas que antes estaban ocultas, ¿ha estado a la altura la reacción, por ejemplo, de la clase política? Voy en las 2 direcciones de lo que mencioné. Desde el punto de vista de la gestión política, creo que hay un déficit tremendo. O sea, a pesar de estos triunfos políticos conceptuales, si usted me permite, la gestión política no ha estado ni cerca. O sea, lo voy a decir de otra manera, creo que estos logros han sido más bien productos más del azar que del acierto. No quiero ser demasiado categórico, porque tampoco se trata de menoscabar a nadie, pero me da la impresión que ha sido más fuerte el sentido común de la ciudadanía, que ha impuesto esto, que el acierto de la gestión. Y respecto a lo segundo, yo creo que efectivamente tenemos un déficit tremendo. Fíjese que paradojalmente el mundo empresarial ha tenido una conducta más precisa que el mundo político respecto al acto a la corrupción. Y yo creo que ahí tenemos un gran déficit. Yo espero que este año que se inicia ahora, el 2016, tengamos la capacidad, el sistema político, particularmente el sistema de partidos, de enfrentar esto, porque yo tengo una preocupación un poquitito más de fondo. La corrupción está destruyendo las democracias en varios países. En Chile no estamos en ese punto, no quiero exagerar. Pero mire lo que pasa en Brasil, mire lo que pasa en Venezuela, mire lo que pasa en Argentina, etcétera. Sigo. Entonces, no podemos correr ese riesgo, y para eso el sistema político tiene que enfrentarlo. La Compañía de Jesús intentó hacer algo al respecto. Llegamos a redactar un papelito. El papelito decía una cosa muy simple: nunca más. Asumimos autocríticamente, pedimos perdón por esto incluso, pero además vamos a hacer lo siguiente: todo el que tenga algún grado de participación en una irregularidad no puede ser candidato. Cuando se planteó aquel, algunos se echaron para atrás. Ok, y en el Partido Socialista, por ejemplo, ¿se comprometen a tomar esa misma medida, que alguien que está ahí estado involucrado en un hecho éticamente irregular no puede ser candidato? Yo por lo menos estoy impulsando eso. Es mi discurso en la dirección del partido. Yo no soy miembro de la directiva, pero es mi discurso. Incluso he planteado que el partido haga una campaña
a las manos limpias, como hicimos alguna vez la campaña no al lucro o no a la corrupción, no sé, habrá que ver en la frase. Mientras yo fui presidente del partido, las personas que aparecieron involucradas en estas cosas, 2 de ellos fueron expulsadas del partido, los que estaban involucrados en el caso Cabal, a pesar de que no han sido formalizados. Nosotros no esperamos que fueran formalizados para tomar esa decisión. El señor Dávalos y la señora Compañón, para que seamos precisos. No hicimos parte de los procesos judiciales, somos querellantes en el caso Penta, hay un parlamentario que está formalizado y está fuera del partido, está con sus derechos suspendidos. O sea, yo creo que los socialistas estamos en condiciones de enfrentar adecuadamente este debate. Y en lo que viene, bueno, también habrá que tomar una decisión del partido. Me preocupa cuando a veces, perdone que insista en esto, se genera la tesis que he leído y he escuchado de que los actos de corrupción e irregularidad están vinculados con las decisiones del Ministerio Público. Yo creo que son 2 cosas distintas. ¿Y qué pasa con el senador Fulvio Rossi? Por eso tengo esta opinión. Una cosa es lo que determine el Ministerio Público y ahí el Ministerio Público, y otra cosa es la evaluación político-ética que tiene que hacer el partido en cada caso. Creo que ese es un caso que tiene que ser evaluado. ¿Tiene que ser evaluado para que no sea candidato? Por el Partido Socialista, por supuesto que sí. Diputado Osvaldo Andrade, gracias por habernos saludado. Y que tenga un buen año. Buenas noches. Vamos a la pausa y ya volvemos con más en CNN Chile.